El sol todavía no había alcanzado su punto más alto en el cielo cuando Alma, una niña de apenas 11 años, ya estaba de pie al costado de la carretera. Llevaba un vestido descolorido que alguna vez había sido blanco, pero ahora tenía manchas de polvo y tierra. Sus sandalias estaban gastadas, la suela casi rota, y aún así se aferraban a sus pies pequeños que habían aprendido a resistir el calor abrasador del asfalto. Frente a ella, sobre una mesa improvisada hecha con cajas de madera, se encontraban algunas frutas, unas cuantas botellas de agua y dulces envueltos en plástico. Eso era todo lo que podía ofrecer a los conductores que pasaban a toda velocidad, casi siempre ignorándola. Alma no estaba allí por simple necesidad de vender. No soñaba con juguetes ni con ropa nueva. No soñaba siquiera con comer mejor cada día. Ella estaba allí por un único propósito que le llenaba el corazón de urgencia y miedo: conseguir dinero para comprar las medicinas de su madrastra, Rosa. Esa mujer, que había entrado en su vida después de que su madre falleciera, era la única persona que la trataba con cariño verdadero. Rosa estaba enferma, con una tos persistente que a veces la dejaba sin aire. El médico del pueblo había dicho que necesitaba un tratamiento especial y que, sin él, su condición podía empeorar rápidamente. Alma lo sabía. Y por eso, día tras día, bajo el sol ardiente, se quedaba parada con sus frutas y sus dulces esperando que alguien se detuviera. Los coches pasaban sin mirar. El rugido de los motores era lo único que Alma escuchaba la mayor parte del tiempo. El polvo levantado por los neumáticos cubría su rostro y sus cabellos castaños, que le caían desordenados hasta los hombros. A veces algún conductor bajaba la ventanilla y le compraba una botella de agua o una naranja, pero era raro. Muy raro. La mayoría aceleraba como si no existiera. Alma lo había aceptado. Se sentía invisible para el mundo. Pero no podía rendirse. Cada moneda contaba. Esa mañana había salido temprano, apenas después del amanecer. Había dejado a Rosa recostada en la cama, con el rostro pálido y los labios resecos, y le había prometido que volvería con algo de dinero. La niña había tomado las pocas frutas que tenían en casa, un par de botellas de agua que había llenado de la fuente del pueblo, y los dulces que una vecina le había regalado. Y ahora estaba allí, de pie, con la garganta seca, esperando. El calor era insoportable. Alma sentía que el sudor le corría por la espalda, pegándole el vestido al cuerpo. Miraba cada coche que se acercaba con una mezcla de esperanza y desesperación. Uno tras otro pasaban de largo, algunos ni siquiera bajaban la velocidad. Otros apenas le lanzaban una mirada fugaz. El tiempo parecía detenerse en aquel rincón polvoriento de la carretera. Sin embargo, en medio de esa monotonía, Alma notó algo extraño. A lo lejos, un vehículo enorme y brillante se acercaba lentamente. No era como los demás coches viejos y polvorientos que solían transitar por la zona. Este era largo, reluciente, y sus ventanillas oscuras no dejaban ver el interior. Alma entrecerró los ojos para asegurarse. Sí, no había duda. Era una limusina. La niña sintió que el corazón le daba un salto en el pecho. Una limusina en aquel camino olvidado era algo imposible de imaginar. Nunca había visto una de cerca. ¿Qué hacía un coche así en medio de la nada? Alma se quedó inmóvil, observando cómo aquel vehículo se acercaba cada vez más despacio, como si estuviera buscando algo. Su mente se llenó de preguntas. ¿Serían ricos? ¿Se detendrían? ¿La verían a ella? La limusina se detuvo justo frente a su mesa improvisada. El aire alrededor pareció detenerse junto con el coche. Alma tragó saliva y sintió un nudo en la garganta. Su cuerpo temblaba. Nunca había estado tan cerca de algo tan imponente. El sol se reflejaba en la pintura negra del vehículo, haciéndolo brillar como si fuera un espejismo. El contraste entre aquella máquina elegante y el puesto humilde de la niña era brutal. Pasaron unos segundos de silencio absoluto. Alma miraba las ventanillas oscuras con ansiedad. No podía ver nada dentro. ¿Quién estaría allí? ¿Por qué se habían detenido? El corazón de la niña latía con tanta fuerza que casi podía escucharlo.
El tiempo se volvió insoportable, hasta que finalmente, la puerta trasera comenzó a abrirse lentamente. El sonido del mecanismo fue como un trueno en medio del silencio. Alma dio un pequeño paso atrás, sin darse cuenta. La puerta se abrió por completo y, de ella, bajó un hombre alto, vestido con un traje impecable. Su piel estaba ligeramente bronceada, y sus ojos oscuros observaron a la niña con una mezcla de curiosidad y seriedad. Parecía alguien acostumbrado a tener poder, alguien que no encajaba en aquel lugar polvoriento. Alma sintió que las piernas le temblaban. No sabía si debía hablar, sonreír o quedarse callada. Nunca había estado frente a alguien tan distinto, tan intimidante. El hombre se acercó unos pasos y miró los productos sobre la mesa improvisada. Luego, bajó la mirada hacia la niña. «¿Tú eres la que vende aquí?», preguntó con voz profunda. Alma apenas pudo asentir con la cabeza. Su voz se quedó atrapada en la garganta. El hombre frunció levemente el ceño y luego miró de nuevo las frutas y las botellas de agua. «Dame todo lo que tienes», dijo, sacando una billetera del interior de su chaqueta. La niña lo miró, incrédula. ¿Todo? Nadie nunca había comprado todo. Apenas si conseguía vender una botella o un par de dulces en un día. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero no de miedo, sino de esperanza. Si ese hombre realmente pagaba por todo, podría llevar dinero suficiente para comprar la medicina que Rosa necesitaba. Con manos temblorosas, Alma comenzó a juntar las frutas y las botellas, poniéndolas en una bolsa de tela. El hombre la observaba en silencio, con una expresión difícil de leer. Finalmente, sacó un billete y lo puso sobre la mesa. Alma abrió los ojos de par en par. Era mucho más de lo que valían sus productos. Muchísimo más. «Señor, esto es demasiado», balbuceó, con la voz apenas audible. «Quédate con el cambio», respondió él, con un tono que no admitía discusión. Alma sostuvo el billete en sus manos como si fuera un tesoro. Sentía que estaba soñando. Con ese dinero, no solo podría comprar la medicina, sino también comida para varios días. Era como si la suerte, de pronto, hubiera decidido mirarla. Pero la sorpresa no terminó allí. El hombre guardó silencio unos segundos más, como si estuviera pensando algo. Luego, volvió a mirarla directamente a los ojos. Su mirada era intensa, casi penetrante. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Alma», dijo la niña, con voz temblorosa. El hombre asintió levemente, como si el nombre le pareciera familiar. Entonces dio un paso hacia ella y agregó: «Alma, ¿te gustaría subir a la limusina?». La pregunta cayó como un rayo en el corazón de la niña. Subir a esa máquina enorme, brillante y misteriosa, era algo que nunca había imaginado. Pero al mismo tiempo, un escalofrío recorrió su espalda. Algo dentro de ella le decía que aquella invitación podía cambiarlo todo. Para bien, o para mal. El viento sopló, levantando polvo alrededor. El silencio era abrumador. El corazón de Alma latía con fuerza, atrapada entre el miedo y la esperanza. Y en ese instante, supo que su vida estaba a punto de tomar un giro que jamás habría imaginado. Alma permaneció inmóvil, con la bolsa de tela en sus manos, mientras las palabras del hombre retumbaban en su cabeza. «¿Te gustaría subir a la limusina?». La pregunta era tan inesperada, tan fuera de lugar, que por un momento pensó que había escuchado mal. Ella, una niña invisible para todos, recibiendo una invitación así. El aire parecía más pesado. Su respiración era rápida, casi entrecortada. No sabía qué responder. Por un lado, la idea de subir a aquel vehículo imponente la llenaba de curiosidad. Era como una ventana a otro mundo, un mundo de lujos que nunca había conocido. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior le advertía que debía tener cuidado. El hombre pareció notar sus dudas. Se inclinó un poco hacia ella, sin perder esa expresión seria que llevaba en el rostro. «No tengas miedo», dijo con voz más suave. «Solo quiero hablar contigo un momento. No te haré daño». Alma lo miró a los ojos. Eran profundos, intensos, pero no parecían crueles.
Algo en su tono le transmitía una extraña confianza. Y sin embargo, la niña pensó en Rosa. Recordó su promesa, volvería con dinero para las medicinas. Si aceptaba subir a la limusina, perdería tiempo valioso. ¿Y si ese hombre tenía malas intenciones? Su garganta estaba seca, pero logró preguntar, ¿por qué quiere que suba? El hombre hizo una breve pausa. Luego respondió, porque creo que tú eres especial. Y quiero ayudarte. Las palabras cayeron como una piedra en el corazón de Alma. ¿Especial? Nadie jamás la había llamado así. En su vida diaria, era simplemente la niña pobre del camino, la que vendía frutas y agua para sobrevivir. Pero ese hombre, extraño y elegante, acababa de verla de un modo distinto. La niña bajó la mirada hacia el billete que sostenía aún en sus manos. Con eso ya podía comprar la medicina. Tal vez no había riesgo en escuchar un poco más. Aún así, su instinto le decía que estaba en el borde de algo desconocido, algo que cambiaría su destino para siempre. Finalmente, con pasos tímidos, Alma asintió. Está bien, subiré. El hombre hizo un gesto con la mano, y de inmediato apareció otro individuo desde el asiento del conductor. Era un chofer con uniforme negro y gorra. Corrió hacia el lado de la limusina y abrió la puerta trasera. Alma tragó saliva y, con el corazón latiendo a toda velocidad, se acercó. Sus manos temblaban mientras sostenía la bolsa con sus productos casi vacía. El interior de la limusina la dejó sin aliento. Nunca había visto algo así. Los asientos eran de cuero blanco, brillantes, y desprendían un aroma extraño, mezcla de perfume caro y limpieza impecable. Había luces suaves en el techo y hasta una pequeña pantalla frente a los asientos. Para Alma, era como entrar a otro planeta. Se sentó con cautela, casi con miedo de ensuciar algo con su vestido polvoriento. El hombre la siguió y se acomodó frente a ella. El chofer cerró la puerta y el ruido de la carretera quedó amortiguado, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Alma sintió que estaba atrapada en una burbuja desconocida. El hombre la observó en silencio durante unos segundos. Luego, con calma, preguntó, ¿vives aquí cerca? Sí, en el pueblo que está a unos minutos de aquí, respondió Alma con voz baja. ¿Y por qué una niña como tú trabaja sola en la carretera? La pregunta hizo que Alma apretara los labios. No sabía si debía contarle todo. Pero la mirada del hombre no parecía burlona ni cruel. Parecía genuinamente interesado. Y así, poco a poco, comenzó a hablar. Mi madrastra está enferma. Necesita medicinas y no tenemos dinero. Yo vendo frutas y agua para poder comprarlas. Es lo único que puedo hacer. El hombre asintió lentamente, como si procesara cada palabra. ¿Y tu padre? Alma bajó la cabeza. Mi padre murió hace años. Solo tengo a Rosa, mi madrastra. Ella me cuida. Es como una madre para mí. En la mirada del hombre apareció algo distinto. Una sombra, quizá tristeza. Se recostó hacia atrás en el asiento, sin dejar de observarla. Eres valiente, Alma. Muy pocos niños harían lo que tú haces. Las palabras llegaron como un bálsamo al corazón de la niña. Nadie se lo había dicho antes. Siempre había escuchado murmullos de compasión o comentarios crueles sobre su pobreza. Pero nunca la habían llamado valiente. El silencio llenó el interior de la limusina por unos segundos. Alma se atrevió a mirar más de cerca al hombre. Notó que su traje era perfecto, sus manos estaban cuidadas y en su muñeca brillaba un reloj caro. No parecía alguien de ese lugar. ¿Quién era en realidad? Como si hubiera leído sus pensamientos, el hombre sonrió apenas. Me llamo Ernesto, dijo. Vengo de la ciudad. Y créeme, Alma, allí hay un mundo completamente diferente al que conoces. La niña inclinó la cabeza, intrigada. ¿Y por qué vino hasta aquí? Nadie pasa por este camino si no es necesario. Ernesto no respondió de inmediato. Sus ojos se oscurecieron, como si dudara en revelar la verdad. Finalmente dijo, digamos que vine a buscar algo, o a alguien. Alma sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
¿A alguien? ¿Y si era ella? No, era imposible. Nadie la conocía. Sin embargo, el modo en que la miraba le hacía pensar lo contrario. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Ernesto se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió más seria. Alma, la vida no tiene por qué ser tan dura para ti. Yo puedo ayudarte. Puedo darte lo que necesites para tu madrastra. Medicinas, comida, ropa, pero necesito saber si confías en mí. La niña abrió los ojos de par en par. Sus palabras eran tentadoras. La posibilidad de que Rosa recibiera todo lo que necesitaba estaba allí, frente a ella. Pero al mismo tiempo, algo en su interior le gritaba que debía tener cuidado. Había escuchado historias de gente que desaparecía, de promesas falsas. ¿Por qué me ayudaría a mí?, preguntó en un susurro. Ernesto la miró fijamente. Porque veo en ti algo que me recuerda a alguien muy importante de mi pasado. El corazón de Alma dio un vuelco. Quiso preguntar más, pero en ese instante, la limusina se puso en movimiento. El chofer arrancó con suavidad y el paisaje de la carretera comenzó a deslizarse por la ventanilla. Alma se aferró al asiento, nerviosa. ¿A dónde vamos?, preguntó, con un hilo de voz. Tranquila, respondió Ernesto. Quiero mostrarte algo. Solo tomará un momento. La niña sintió un nudo en el estómago. Había confiado demasiado rápido. ¿Y si no regresaba a casa? ¿Y si Rosa la esperaba y ella nunca volvía? Sus pensamientos se enredaron en una maraña de miedo y esperanza. El vehículo avanzaba por caminos cada vez más alejados del pueblo. Alma miraba por la ventanilla y reconocía menos lugares. Los árboles se volvían más densos, la carretera más solitaria. Sus manos sudaban. Finalmente, la limusina se detuvo frente a un portón enorme de hierro forjado. Detrás se levantaba una mansión rodeada de jardines inmensos. Alma abrió la boca, incapaz de creer lo que veía. Jamás había imaginado un lugar tan grande y lujoso. Ernesto sonrió al ver su reacción. Bienvenida a mi casa. Alma sintió que todo dentro de ella se agitaba. Estaba frente a un mundo que nunca había soñado, y sabía que algo muy grande estaba por revelarse. El portón se abrió lentamente, y el coche avanzó hacia el interior. Cada metro que recorría la acercaba más a un destino desconocido. Y en ese instante, Alma comprendió que había cruzado un límite. Ya no era la niña invisible de la carretera. Ahora estaba en el centro de una historia que apenas comenzaba. La limusina se deslizó lentamente por el camino de piedra que conducía a la mansión. Alma apretaba sus manos contra el regazo, nerviosa. El corazón le latía con fuerza y sus ojos no dejaban de moverse de un lado a otro, observando cada rincón de aquel mundo que parecía sacado de un sueño. Los jardines eran inmensos, llenos de flores de colores intensos y fuentes que lanzaban chorros de agua cristalina hacia el cielo. Los muros de la casa eran altos, con balcones y ventanales enormes que brillaban bajo el sol de la tarde. Al llegar a la entrada, la puerta principal se abrió y dos mujeres con uniformes impecables salieron para recibirlos. Se inclinaron levemente hacia Ernesto y luego miraron con curiosidad a la niña que bajaba de la limusina con paso tembloroso. Alma sintió que su vestido desgastado y sus sandalias rotas parecían más miserables que nunca en medio de tanta perfección. Quiso retroceder, pero la voz calmada de Ernesto la animó a seguir. No tengas miedo, Alma. ¿Estás segura aquí? La niña respiró hondo y cruzó el umbral de la mansión. El interior era aún más impresionante. El suelo brillaba como un espejo, las lámparas de cristal colgaban del techo, y cada rincón estaba adornado con cuadros, estatuas y muebles que parecían de otro siglo. Alma caminaba con cuidado, como si temiera romper algo con solo tocarlo. Ven conmigo, dijo Ernesto, guiándola hacia una sala amplia con ventanales que daban al jardín. Quiero contarte algo que debes saber. Se sentaron frente a frente. Ernesto la observó durante un largo momento, como si buscara las palabras correctas. Finalmente, habló con voz baja. Alma, cuando te vi en la carretera, supe que había algo especial en ti. No fue solo compasión. Fue algo más fuerte.
Y ahora debo decirte la verdad. La niña sintió un escalofrío. Se inclinó hacia adelante, expectante. Hace muchos años, continuó Ernesto, yo amé a una mujer del pueblo. Era humilde, trabajadora, y tenía una fuerza interior que me marcó para siempre. Ella se llamaba Clara. El nombre golpeó el corazón de Alma como un rayo. Clara. Ese era el nombre de su madre biológica. Alma abrió los labios, incrédula. Clara, era mi madre. Ernesto asintió con seriedad. Sí, Alma. Tu madre y yo nos conocimos cuando éramos jóvenes. Nos amamos, pero la vida nos separó. Mi familia me obligó a dejarla porque no aceptaban que yo estuviera con alguien humilde. Fue la mayor herida de mi vida. Después me enteré de que ella tuvo una hija, tú. Las lágrimas brotaron de los ojos de Alma. Su respiración se volvió entrecortada. Todo tenía sentido. La forma en que Ernesto la había mirado, el interés en ella, las palabras que usaba. ¿Usted es mi padre?, preguntó en un susurro. Ernesto cerró los ojos un instante y luego asintió. Sí, Alma. Soy tu padre. El mundo de la niña se tambaleó. Había crecido creyendo que no tenía padre, que estaba sola con su madrastra. Y de repente, aquel hombre rico, aquel extraño que había detenido una limusina en la carretera, le revelaba que era su sangre. Su padre verdadero. Las emociones se mezclaban en su interior. Miedo, esperanza, rabia, alivio. Todo al mismo tiempo. Alma no sabía si debía abrazarlo o huir. ¿Por qué nunca viniste a buscarme antes?, preguntó, con la voz rota. Ernesto bajó la mirada, visiblemente afectado. No lo sabía, Alma. Nunca supe que tu madre estaba embarazada. Ella nunca me lo dijo. Y cuando supe que había muerto, pensé que ya no quedaba nada de ella en este mundo. Pero al verte, entendí la verdad. La niña apretó los puños, intentando contener las lágrimas. En su mente apareció la imagen de Rosa, su madrastra enferma, que siempre la había cuidado como si fuera su propia hija. Alma sabía que no podía olvidar a Rosa ahora. Mi madrastra me necesita, dijo con firmeza. Ella es mi familia también. Ernesto asintió, y sus ojos brillaron con respeto. Lo sé. Y la ayudaremos. Tú no tendrás que volver a sufrir en la carretera. Tendrás un hogar, medicinas para Rosa, comida, todo lo que mereces. En ese momento, una de las mujeres del servicio entró en la sala. Llevaba una caja en las manos. La colocó sobre la mesa y la abrió. Dentro había medicamentos, frascos y cajas que Alma reconoció de inmediato. Eran los mismos que el médico había dicho que necesitaba Rosa. Alma llevó las manos a su boca, sorprendida. ¿Cómo consiguió esto? Ernesto sonrió suavemente. Tengo recursos, Alma. Y los usaré para ti. Rosa recibirá todo lo que necesita. La niña no pudo contener más sus lágrimas. Corrió hacia Ernesto y lo abrazó con todas sus fuerzas. Él la sostuvo, conmovido, como si abrazara a la vida misma que había perdido hacía tantos años. El tiempo pareció detenerse. Alma sintió por primera vez en su vida lo que significaba tener un padre. Un abrazo cálido, fuerte, que le prometía seguridad. Esa misma tarde, Ernesto ordenó preparar un coche con chofer y enviaron las medicinas directamente al pueblo. Alma insistió en regresar para estar con Rosa. Ernesto la acompañó. Cuando llegaron, la madrastra no podía creer lo que veía. Lloró de emoción al recibir los medicamentos y al escuchar la verdad sobre Alma. Siempre te dije que eras fuerte, hija, dijo Rosa, acariciando su rostro. Y ahora veo que el destino te ha traído lo que mereces. Alma se abrazó a ella, sin querer soltarla. Durante los días siguientes, la vida de la niña cambió por completo. Rosa comenzó a recuperarse gracias a los tratamientos. Ernesto visitaba la casa constantemente, llevándoles comida, ropa y todo lo que necesitaban. El pueblo entero comenzó a murmurar sobre la niña pobre que ahora era hija de un hombre poderoso. Pero para Alma, lo más importante no eran los lujos ni las miradas curiosas.
Lo más importante era que ya no estaba sola. Había recuperado un padre, y seguía teniendo a una madre de corazón que jamás la había abandonado. El miedo de ser invisible se desvaneció. Ahora sentía que tenía un propósito, que el amor de su madre Clara seguía vivo en ella, y que Rosa y Ernesto se unirían para darle la vida que siempre había merecido. Una tarde, mientras el sol caía sobre los campos, Alma se sentó en el umbral de su casa y miró hacia la carretera donde solía vender frutas y agua. Recordó los días de calor, de polvo, de indiferencia. Y luego recordó el momento exacto en que la limusina negra se detuvo frente a ella. Ese instante había cambiado su destino para siempre. Respiró hondo y sonrió, con lágrimas en los ojos. Gracias, mamá, susurró al cielo, pensando en Clara. Tu amor me trajo hasta aquí. Y mientras la brisa acariciaba su rostro, Alma comprendió que la vida, con toda su dureza y misterio, le había dado una segunda oportunidad. Ya no era la niña invisible del camino. Ahora era Alma, hija, nieta del amor y del sacrificio, heredera de una nueva esperanza. Su historia, que había comenzado con lágrimas y polvo, se cerraba con abrazos y promesas cumplidas. Y en su corazón supo que, pase lo que pase, jamás volvería a estar sola. Años después, cuando Alma creció, recordaba aquel día como el más importante de su vida. El día en que una limusina se detuvo en el lugar más inesperado, y con ella llegó la verdad, el amor y la oportunidad de sanar. Cada vez que veía a Rosa sonreír sana y a Ernesto acompañarla con orgullo, comprendía que las vueltas del destino, por dolorosas que fueran, siempre podían esconder un milagro.